Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a nuestro ciclo de webinars This Be With You. Esta pequeña slide para recordar los próximos webinars que tendrán lugar durante el mes de diciembre. El día 3, un trending topic del año, Brexit, con un plan de acción a nivel contractual, operativa, aduanera y logística a partir del 1 de enero del 2021. Y luego también un tema importante para todos aquellos que tengáis negocio online. E-commerce, nuevas novedades en el IVA 2021 y cómo potenciar tu negocio de ventas online. El tema que nos interesa hoy en particular también es un tema de máxima actualidad, es el mercado de Estados Unidos. Vamos a presentaros qué fórmulas podéis tener para acceder a él con la máxima seguridad jurídica y logística. También comentaremos la situación actual del mercado con Estados Unidos y algunos temas prácticos. Los ponentes estrella del día de hoy tenemos a Marta Turrens, es abogada y representante aduanera, socio directora de la firma Turrens Law and Customs. Colabora con nosotros en jornadas formativas durante varios años en DSV, desde Incoterms hasta IVA diferido, etcétera. Entonces es experta en dar soluciones a muchas empresas con varios temas relacionados con aduanas y con nuevas normativas. Y también tenemos a Edgar Russell. Espero que lo haya dicho bien, Edgar. Él es muy americano. Lo dijiste bien. Está con nosotros en DSV y es nuestro responsable de toda esta tráfico, ¿no?, con Estados Unidos y con Canadá. Está ubicado físicamente en Bilbao, pero sí que es verdad que está a vuestra disposición y da servicio a todas las empresas que tengan ese tráfico registradas en España. Que sepáis que podéis hacer vuestras preguntas en el Question and Answers, en el icono que tenéis en este webinar de manera escrita y se irán contestando durante el webinar o al final del mismo, y que durante el día de hoy os enviaremos una pequeña encuesta con la grabación de este webinar y la presentación que hoy compartimos con vosotros. Sin más, doy la palabra a Marta y confiamos en que este webinar será para vosotros de utilidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Sabrina, muchísimas gracias a DSV pues, por confiar en aportar esta visión desde la parte jurídica, desde la parte aduanera y sobre todo pues agradecer a Edgar en este viaje al mercado de Estados Unidos, que yo creo que mejor que él para aportar esa visión práctica y desde las funciones de DSV. ¿Qué vamos a traeros hoy? Pues ese título, ¿no? El mercado de USA es un mercado interesante, incluso yo creo que se tiene que atender a él como si fuera todo un continente, ¿no? Y a veces hay que planteárselo a qué áreas, a qué zonas me quiero dirigir. Y entonces es súper importante visualizar esas diferentes fórmulas para acceder a él. Hay una idiosincrasia diferente, hay una cultura diferente, lo vamos a ver incluso en el uso pues, de nuestros queridos Incoterms, de cómo poder acceder a ese mercado y sobre todo antes de lanzarse a él, que es muy interesante de cara a las exportaciones, hay que saber esos parámetros para tener esa seguridad jurídica y a nivel logístico pues tener bien centrada todas esas operaciones. Y ese va a ser el objetivo de nuestra sesión. ¿Cómo la vamos a enfocar? Pues primero de todo, felicidades. Hoy es Happy Thanksgiving, así que no podía ser de otra manera que dar esa bienvenida, ¿no?, a Estados Unidos pues como corresponde. ¿Y qué vamos a ver en la sesión? Pues primero esas características del mercado, un mercado interesantísimo, un mercado con una potencia y con una capacidad de adquisición por el número de
mercado, de ciudadanos que también quieren y desean comprar, ¿no? Vamos a ver esos usos y costumbres del mercado, sobre todo enfocados en el ámbito logístico. Veremos que tiene unas particularidades que a la hora de enviar nuestras mercancías necesitamos conocer. También vamos a ver que hay una serie de instrumentos, hay una serie de instituciones, el Food, Drug and Administration, que se ocupan de velar para que cualquier producto que entre en el mercado cumpla con unos requisitos. No deja de ser, y ya lo veréis a efectos de comparativa, pues como nuestros propios ministerios cuando entran la mercancía a la importación y tienen que ser controlada. Pues de la misma forma tenemos que conocer cuáles son esos puntos de enclave en Estados Unidos para cumplir con esos parámetros. Veremos también que hay una serie de aspectos relativos a los avales, a la documentación, a ese uso de los Incoterms, a las garantías que se puedan disponer de cara a las autoridades aduaneras. Y luego también vamos a ver que ante la situación actual, pues de la pandemia, muchas empresas os habéis visto con la necesidad de buscar planes de contingencia, ¿no? Fórmulas diferenciadas que nos permitan que en un momento como el actual dejemos nuestra mercancía a disposición de los clientes en Estados Unidos para no tener rotura de stocks. Es decir, que tengamos siempre a su disposición esa facilidad de dar los servicios al cliente. Vamos a hablar de ellos. Hay diferentes fórmulas sin que necesariamente paséis por ser una empresa establecida en Estados Unidos. Así que vamos a este inicio. Veréis que Edgar y yo compartiremos en todo momento la visión o iremos aportando lo que es la parte más general o más transversal que yo os daré, y Edgar va a aportar esa visión práctica pues, de tantos años de experiencia en ambos mercados, ¿no? Y con lo cual os va a poder también visualizar cómo poder acceder con garantías. Vamos a ello. El mercado de Estados Unidos, ¿qué os parece? Yo creo que es un mercado interesantísimo, ¿no? La Unión Europea y los Estados Unidos son socios comerciales con una importancia para ambos, de forma recíproca. Pensar que Estados Unidos de cara a la Unión Europea es el cuarto socio comercial y Unión Europea para Estados Unidos tiene ese mismo peso. ¿Eso qué ha significado? Pues que en los últimos tiempos, sobre todo desde el 2013, se han intentado hacer rondas de negociación entre Unión Europea y Estados Unidos para cerrar algún marco más potente, un acuerdo, un tratado de libre comercio que nos permitiera reconocer de forma recíproca esas situaciones de entrada de productos con una reciprocidad sin el pago de aranceles en alguno de ellos. ¿Qué ha sucedido? Ese famoso acuerdo transatlántico sobre comercio e inversión, el llamado TTIP, la verdad es que ha tenido muchas vicisitudes, intentó llevarse a cabo, pero todavía no se ha producido avances, ¿vale? Seguramente las situaciones de negociación con la anterior presidencia de Estados Unidos no llegaron a fructuar, no llegaron a cerrar ese acuerdo, y ahora se abre una nueva oportunidad para Unión Europea y Estados Unidos con ese cambio de presidencia para seguramente los vínculos institucionales y llegar a nuevos acuerdos. Parecería que esa es la orientación que a futuro nos llega. Como empresas, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, pues que el mercado de Estados Unidos es un mercado muy interesante por la capacidad de adquisición que puede tener, por la posibilidad de penetrar fácilmente buscando distribuidores que puedan llegar a todo el conjunto del territorio, y que si además se avanza en ese TTIP ya estaremos ubicados. Así que, sobre todo, quitaros miedos en relación a la posibilidad de entrar a Estados Unidos, a esta posibilidad como mercado, y veis en esta fuente de la propia Comisión Europea la capacidad de acceso hacia ese mercado. Sí que es cierto que Estados Unidos tiene una serie de barreras técnicas, de formalidades comerciales, pero también os diría, como otros mercados, lo que sucede es que antes de explorarlo, tenemos que hacer un análisis de nuestro propio producto, visualizar cómo va a poder acceder al mismo y tener la tranquilidad de, sobre todo, buscar partners a nivel logístico que nos ayuden a entrar de la mejor forma en ese mercado. Pero es cierto que hay una serie de barreras comerciales y que además son conocidas, que nos hemos encontrado en los últimos años. Pues un incremento de aranceles, eso no nos da cierta seguridad. Es decir, cuando vemos que hay aranceles, pero además tenemos amenazas de variaciones en los mismos,
genera al exportador una serie de situaciones más críticas o de situaciones de miedo, ¿no? Yo lo que os diría es analizar en todo momento vuestro producto y ver esa situación, cómo accede al mercado. También tenemos barreras relativas a antidumpings, barreras técnicas y de formalidades que las veremos a continuación, como son las del FDA, del Food Drug Administration. Nos hemos encontrado, y ya sabéis, con sanciones comerciales derivadas de la disputa entre Airbus y Boeing, ¿no? Que nos ha llevado a tener ahí una posición dura en cuanto a esas sanciones comerciales y que se trasladaron a aranceles a la entrada de productos en Estados Unidos. Y entonces, toda esa situación es cierto que nos genera algún tipo de inquietud a la hora de atacar un mercado, ¿no? O de acceder a él. Lo que también hay que tener en cuenta es que estamos en un punto de inflexión con un cambio de presidencia y donde, os reitero, esa voluntad seguramente de enmarcar unas relaciones institucionales diferentes, que Unión Europea y lo que es Estados Unidos tengan un lazo más fuerte, más potente. Miramos aquí en ese acceso al mercado, fijaros el número de exportaciones y el tipo de principales productos que acceden en base a la clasificación arancelaria, en base a lo que es cómo se define el producto, esa clasificación, esa partida arancelaria. Vemos que tanto maquinaria y aparatos mecánicos, combustibles, aparatos y material eléctrico, aeronaves, vehículos. Yo os diría que hay una gran cantidad de consumo y de posibilidades de acceder vuestra mercancía. ¿Dónde tenemos esas principales barreras? Pues fijaros, sobre todo tenemos aranceles especialmente elevados en productos textiles, de cerámica, de cristal, de ciertos productos agroalimentarios, ¿vale? Entonces, sobre todo, y además a partir del 10 de noviembre del 2020 se han producido algunos cambios en lo que afecta a algunos productos muy propios de aquí, ¿no? Como son algún tipo de aceitunas, con barreras técnicas incluso no arancelarias, como son esas inspecciones a la entrada de la mercancía en ese territorio de Estados Unidos. Es cierto que también tenemos aranceles en el sector del acero y del aluminio, algunas restricciones en relación a la comercialización de vinos y licores. Se produjo subvenciones al biodiesel norteamericano, con lo cual también algún tipo de empresa que se dedique a esa comercialización de biodiesel o de productos de biodiesel van a tener unas barreras más altas porque el mercado en Norteamérica recibe la industria subvenciones y eso va a impedir ser tan competitivo a nivel de precio. Pero yo lo que os diría, esto es un mapa inicial donde antes de entrar nuestro producto es visualizar, ¿estamos aquí? ¿No estamos aquí? ¿Qué tiene mi competidor? ¿Cómo se está comportando en Estados Unidos? ¿Y cómo puedo yo acceder a través del conocimiento del mercado? También, y aquí seguramente Edgar ahora os explicará con mayor detalle, todo el tema del transporte. Edgar, ¿cómo lo visualizamos? Muchas gracias, Marta. Bueno, ya entrando un poco el tema de lo que es el transporte y la logística propiamente dicho, con Estados Unidos corresponde a un mercado muy avanzado, con una gran variedad de productos y servicios dirigidos a todo tipo de público, clientes y empresas. Es por esto que nos encontramos muchas veces con un nivel de exigencia muy alto en lo que es la entrega y en lo que es el servicio al cliente. Y es por ello también que no es extrañarnos que nos encontremos cuando hacemos negocio, cuando intentamos a ese mercado, pues nuestros clientes exijan lo que es la entrega en sus almacenes, sus fábricas, o incluso lo que es el pago de los aranceles y los impuestos. Hablando ya de términos comerciales o de Incoterms, nos referimos al DAP, Delivery at Place, y al DDP, Delivery Duty Paid. En otros países, esto es poco recomendable, incluso diría que es prohibitivo, ya que nos imaginamos que tenemos que haber una sede fiscal o una sede física. Sin embargo, en Estados Unidos la aduana otorga ciertas facilidades para llevar a cabo estos procesos de una manera muy rápida y sencilla. ¿Es así, Marta? Sí, yo, si me permites, además como los Incoterms me apasionan, deciros que, como muy bien aporta Edgar, el término DDP, el Delivery Duty Paid, en otros sitios a mí me oiríais siempre deciros que por favor no hagáis uso del DDP a final de destino, ¿no? Porque os estáis
como exportadores, obligando no solo a hablaros con vuestra aduana, con la agencia tributaria de aquí, sino también con la agencia tributaria del lugar de destino y pagar esos impuestos y esos aranceles que pueden gravar la operación. ¿Qué sucede? Como bien dice Edgar, en Estados Unidos se fomenta el uso y culturalmente la utilización de esta figura porque incluso hay una formalidad de la cual ahora hablaremos que nos va a permitir a actuar de una forma más ágil con este DDP, ¿no? Sin que en otros países a veces nos encontraríamos con la necesidad de obtener licencias, aquí vamos a tener pues un import of records o a través de esta figura o unas formalidades mucho más sencillas para utilizar este Incoterms DDP y por lo tanto poder hacer las entregas con las exigencias culturales que se producen en Estados Unidos, ¿no? Que sobre todo esa voluntad de acercar al máximo la mercancía hasta la puerta del cliente. Y en ese sentido, por tu experiencia, Edgar, no sé si el DDP con la figura del import of record o esa necesidad de estar establecido, ¿cómo lo visualizas? Sí, pues es un método, es una manera muy sencilla, es optada por sectores tradicionales, ya sea empresas medianas, pequeñas, grandes, incluso corporaciones. Pues nos encontramos que a la entrada o en términos de negociaciones o cuando queremos establecer un cierto vínculo o algún aumento de un cliente en Estados Unidos, pues nos encontramos que nos exijan lo que es el DDP. O incluso si estamos haciendo negocios con ellos en otros términos comerciales, pues nos planteen esta posibilidad de oye, y hacemos DDP, ¿qué tal lo ves? ¿Cómo tú lo ves? Pues esto de entrada, pues muchas veces nos choca, ya que pensamos en que tenemos que tener una sede comercial, una sede física, una oficina, un equipo en Estados Unidos, y más en estos tiempos que muchas veces, como digo yo, que no me hace ni a comprar el pan. Así que si vas de cara a un director diciéndole, oye, para hacer negocio en Estados Unidos, tengo que tener una oficina allí, que es lo primero que pensamos, pues ya nos choca y nos cerramos, pero no es así. Estados Unidos, la aduana nos permite de una forma sencilla poder establecernos allí con una empresa no residente o una no resident company. Y aparte de eso, todo lo que es la figura de import record, como bien comentaba Marta, ¿no? Exacto, yo creo que esta figura es, creo, la inicial que muchos de los exportadores os vais a encontrar y por eso la comentamos porque es una figura totalmente diferente a la que encontraríais en otros mercados o alcanzaríais en otros mercados. Es una figura propia de Estados Unidos, ¿no? Y este import of record os va a permitir pues que os den un número, un business number o import number y con este número vais a poder ser vosotros mismos quien agilicéis o llevéis a cabo los trámites internos, tanto aduaneros como el pago de impuestos, de aranceles. Eso sí, vais a tener que saber en todo ese recorrido el destinatario de esa mercancía, ¿no? Hacia dónde va esa mercancía. Por eso, seguramente Edgar os lo comentará de forma más clara, pero es recomendable un soporte también local, una empresa que conozca la idiosincrasia o incluso la forma de acceder en habitual es a través de tener allí un agente, un distribuidor que os ayude a alcanzar todos los mercados. ¿Es así, Edgar? Es así, Marta. Como bien han dicho, una vez nos registramos entre aduana y obtenemos nuestro business number o importer number, como bien has dicho, pues ya sabemos a lo que es actuar como un importer record. El importer record no es más que la persona que se hace cargo de lo que es el despacho de aduana, lo que es la importación de la mercancía, lo que es proveer todo lo que son los documentos de cada aduana y lo que es la persona importadora que hace pago de los aranceles. En este caso, pues nos choca, incluso puede ser un poco confuso, ya que el importador es el usuario final de la mercancía, incluso la empresa en que hemos hecho la venta. Sin embargo, al registrarnos en la aduana con nuestro importer number y actuando como la figura o como un importer record, nos hacemos nosotros cargo de la mercancía por un corto plazo hasta que la misma sea entregada en lo que es casa del cliente. Es decir, la mercancía se despacha nuestro nombre y luego se entra a casa del cliente y ahí pasa una responsabilidad a lo que es el cliente en destino. Sí, toda la información que ponemos a la aduana se provee a nuestro nombre y el pago de los aranceles se hace también a nuestro nombre. Como bien ha dicho Marta, esto es muy práctico y muy recomendable para las empresas que están haciendo por primera vez al mercado, que quieren hacer un testeo de productos, que quieren realizar pruebas, que
de una primera fase, una priorización. Sin embargo, lo que recomendamos de cara ya, una vez se ha hecho un testeo de mercado, se ha introducido el producto, ya hay cierto volumen o ciertas expectativas, pues lo suyo es que la empresa tenga una sede comercial, una oficina física o incluso un representante comercial en Estados Unidos, ya que esto es muy bien valorado por los americanos y también sirve muy bien al cara de servicio de postventa y servicio al cliente, que está muy bien visto. Luego, aparte del import record, aparte del import number, tenemos también los avales. Que aquí es también muy importante eso también, Marta. Sí, yo creo que es interesante que expliquemos esas figuras de aval o de este custom bond con el que se van a encontrar y que hay de esos dos tipos, ¿no? El sencillo y el continuo. Y yo creo que por tu práctica, ¿cómo los visualizas, Edgar? ¿Cómo lo utilizan las empresas actualmente? Correcto. Bueno, ya tenemos nuestro importer number, estamos registrados ante la aduana. Aparte de lo que es el importer number, pues la aduana exige lo que es un aval o una garantía. ¿Para qué? Bueno, esto para poder asegurar y poder garantizar el cobro de los aranceles y de los impuestos a la hora de entrada de mercancía en caso de que el importador no pueda hacer frente a los mismos. Hay dos tipos de avales principalmente, un aval sencillo y un aval continuo. Esto teniendo en cuenta que los avales siempre son necesarios cuando hagamos una entrada formal o un formal entry, como es comúnmente dicho. La entrada formal son mercancías cuyo valor comercial supera los $2.500. Entonces, como ya he dicho, hay dos tipos de avales. Un aval sencillo, single entry bond, y un aval continuo, continuous bond. El single entry bond, como su nombre bien lo indica, equivale para una operación puntual, es decir, una importación por un puerto, por un tipo de mercancía y con un cliente final. El aval continuo, pues ya equivale para diversos tipos de operaciones, es decir, por operaciones más continuas, operaciones más regulares, y cuya validez es un año. Es decir, una vez haya caducado el plazo, pues tenemos que renovar nuevamente este aval. Aquí, como muchos de vosotros nos preguntáis, estas operaciones, tanto lo del registro de importación en Estados Unidos con empresas no residentes como el aval, ¿esto lo puede hacer el DCV? Sí, lo puede hacer el DCV. ¿Lo puedo hacer yo estando desde España? Sí, lo puedo hacer desde España. Y aparte de la vara, hay otro tema muy importante a considerar, que son las facturas. La factura comercial es un tema importante a considerar también, ¿no, Marta? Sí, sobre todo en el ámbito de la factura comercial, pensar que para cualquier exportación la mercancía tiene que ir acompañada pues, de esa factura comercial donde marquemos todos los elementos clave para que la aduana pueda hacer sus gestiones. Pues justamente en el caso de la aduana de Estados Unidos nos va a requerir cierta información, cierta formalidad que si no la tenemos nos puede generar retrasos, todo el tema de inspecciones, incluso posibles sanciones, ¿vale? Entonces, sobre todo si realizamos en los términos de EDP, y ya os decimos que es muy habitual que un cliente que obtengáis en Estados Unidos os requiera de estos términos, va a ser necesario que en esa factura comercial marquéis una serie de ítems. Desde esa descripción detallada de la mercancía, la divisa que tiene que ser en dólares o en euros, el país de origen. Vamos a hablar sobre todo país de donde ha nacido o se ha transformado suficientemente la mercancía, ya sea en España o si estamos exportando mercancía de terceros países, vamos a tener que indicarlo, ¿vale? Por ahora no tenemos un acuerdo comercial, como decíamos, pero a futuro, si tuviéramos ese acuerdo comercial, nos serviría ese origen para tener una mejor condición. El uso comercial que estamos utilizando es Incoterm 2020, al cual nos debemos en esa operación. Ese código arancelario, ¿vale? Y que ahora haremos una pequeña mención en la práctica de cómo se utiliza en Estados Unidos, y el valor comercial, que también difiere un poco con respecto a la práctica de otros países. Así que mientras el código arancelario, los 6 primeros o los dígitos van a coincidir, como a nivel de aduanas, tanto los 6 primeros dígitos de nuestra exportación van a coincidir con los 6 primeros dígitos de la partida arancelaria que se utiliza en Estados Unidos a la importación. Puede haber diferencias, ¿vale? Puede diferir en los 4 últimos dígitos. Y el valor comercial, pues tenemos que en vez de valor CIF, que habitualmente todas las aduanas hacen su cálculo sobre este término comercial, en Estados Unidos se calcula la entrada a la importación del producto sobre un valor FOB, Free On Board, ¿vale? Así tenemos también una situación diferenciada. Y yo, Edgar, si te parece,
enseñamos una muestra de factura comercial y sobre ella, si tú quieres detallar algún aspecto práctico, yo creo que será súper válido para todos los asistentes. Perfecto. Es así, la factura comercial, pues vemos algo muy sencillo, algo muy básico, que incluso muchas veces tomamos facturas que hacemos con otros países, de otros países, que revisamos y utilizamos para Estados Unidos. A veces pecamos de este error y al omitir cierta información, pues nos lleva a tener retrasos en la aduana, retrasos en los puertos e incluso no poder cumplir con ese compromiso de entrega que hemos votado con lo que es el cliente final allí. Entonces, es siempre conveniente pues dedicar un poco más de tiempo y tener un modelo de factura claro, válido, que sea para Estados Unidos y que tenga todos esos detalles que al final son muy importantes. Hablo de detalles básicos. Detalles básicos, por ejemplo, es la descripción detallada de la mercancía, de sus usos, la partida arancelaria, como bien mencionas, Marta. En Estados Unidos los últimos 4 dígitos difieren de lo que es el target a nivel de la Unión Europea. Entonces, es posible poner esos 4 dígitos restantes o incluso tenerlo a mano. Que si no lo pongo de cara a exportación, pues me supone algún problema, alguna confusión, pues lo tengo a mano, porque ya de cara a que me pregunten, una vez me contestan, oye, faltan los 4 dígitos, ¿cuáles son los restantes para poder despachar? Pues ya lo tenemos a mano y así ganamos tiempo con eso. El país de origen, también muy importante, lo que es el Incoterms, o los términos en que hemos hecho la venta de la mercancía, y el valor comercial. Muy importante porque muchas veces ponemos el valor total y agrupamos lo que es el coste total de la mercancía, incluyendo el transporte. Aquí la aduana va a liquidar los almacenes en base a ese total. Estaríamos pagando mucho más arancel de lo que nos corresponde. Entonces, lo ideal sería poner lo que es el valor comercial, el valor FOB, y luego lo que es un transportation cost, el coste de transporte, con su total. La aduana así ya puede visualizar y diferenciar qué es el valor comercial y cuál es el valor de la mercancía, bueno, qué es el valor comercial y cuál es el valor de transporte, y así liquidar en base al valor comercial y no pecar de pagar más impuestos o más aranceles de lo que nos corresponde. Eso es. Luego, Marta, pasamos a lo que es el Food and Drug Administration, ¿no? La famosa FDA. Exacto, yo te iba a decir, y llegamos a la slide, ¿no? A la que todo el mundo teme o todo el mundo, seguro que tanto a ti como a mí nos preguntan cuando se acercan a un mercado en el que claramente hay una formalidad también diferente, que es la Food and esta entidad, ¿no?, que sobre todo tiene como fin proteger la salud pública mediante la regulación de ciertos tipos de productos en los que van a analizar la posibilidad de acceso al mismo e incluso van a revisar su etiquetaje. Entonces, ¿qué tipo de productos tenemos que saber que están sometidos a la Food Drug Administration y que vamos a necesitar su autorización? Pues tenemos alimentos, como pueden ser suplementos dietéticos, agua embotellada, aditivos, medicamentos y dispositivos médicos, productos electrónicos, cosmética, productos de belleza, todos los productos veterinarios, el alcance realmente es muy, muy extenso. Entonces, lo que es importante es que antes de acercarnos con nuestro producto a una exportación a Estados Unidos, tenemos que mirar si hemos cumplido con los requisitos del FDA, si estamos correctamente validados por ellos, si nuestro etiquetaje cumple con los criterios para que sea consumido dentro de Estados Unidos. Y todos estos elementos nos los va a dar la propia agencia, la propia FDA. ¿Vale? Incluso la FDA está vinculada o tiene otras agencias paralelas en las que pueden haber ámbitos relacionados. Os poníamos un par de ellas, tanto la Agencia de Protección Ambiental como el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Para haceros un paralelismo, para todos los que exportéis o importéis, fijaros, cada estado tiene sus propios modelos de control. Aquí nosotros tenemos en Europa pues lo que es un CITES, un SOIBRE. En Estados Unidos todo queda bajo este instrumento, ¿no? El Food and Drug Administration. Y por tu práctica, Edgar, ¿cómo lo visualizas? ¿Los clientes tienen cierta complejidad para obtener estos títulos? ¿Es ágil? Sí, en principio siempre suben las dudas de si aplica, si no aplica, cuándo me aplica. Pero bueno, lo que recomendé siempre asesorarse, saber el tipo de producto
y como ya han dicho, si es alimentos, medicamentos, productos electrónicos, cosméticas, sí que es muy probable, incluso casi obligatorio, de que tenga que utilizarse la FDA. Aparte de que también es un paraguas muy amplio, que incluso llega a ser confuso, ya que abarca otros tipos también de agencias. Y a la hora práctica, pues un buen ejemplo de esto son las máquinas de láser. Es un cliente, a priori, una máquina de láser, pues hay dos tipos de partidas en Estados Unidos, una que se aplica a la FDA y otra que no aplica a la FDA. Si el cliente no tiene claro bien esto desde el principio, cuándo aplica, si no aplica o qué partida aplica, pues una vez en Estados Unidos, pues nos encontramos de que la mercancía ha quedado paralizada en aduana porque requiere FDA. El cliente aquí, a no consultar sobre eso, a no un poco documentarse, pues pierde tiempo, la mercancía está en Estados Unidos, ya hay muy poco margen de maniobra, entonces ahí se arma lo que es un cuello de botella. Entonces, lo importante es saber si aplica, qué partida aplica y cuándo aplica. Incluso cuando hacemos lo que es una entrada de un producto en la aduana, pues la aduana te pone claim, que es cuando si quieres declararse FDA, y disclaim cuando no quieres declarar FDA. Si el cliente, estimado cliente, que estoy hablando de lo que es la máquina láser, está consciente, está asesorado y sabe que su producto no emite rayos radioactivos, no emite radiación de la maquinaria, pues lo que hace es decir que a la aduana que no aplica, se le aplica lo que es el disclaim y entra como es una maquinaria normal. Incluso un cambio de dígito puede cambiar todo lo que es el proceso de despacho en la aduana si no tenemos esto en consideración. Como tú también se había indicado, Marta, en cuanto a ello. Sobre todo es, antes de alcanzar, ¿no?, un mercado como Estados Unidos, el producto, el FDA es importantísimo y el etiquetaje que lo tengáis validado, que lo tengáis con la certeza de que estáis cumpliendo con esos requisitos. Y otro punto, yo creo que Edgar, lleva tu nombre con todo el tema de la logística, la carga. Antes decíamos que Estados Unidos es como un continente y que hay que realmente pues tener muy claro los ámbitos internos y cómo circula esa mercancía o los puntos de enclave del almacenamiento, ¿no? Yo creo que también conocer que cambia o que tiene modificaciones el sistema de pesos, pues creo que eso es importante para poder tener la trazabilidad, ¿no?, correcta de los contenedores y de su movimiento. Eso sí. Sí, es así, Marta. Estados Unidos, como he dicho, es muy grande y lamentablemente en los últimos años ha venido padeciendo lo que es una inversión, lo que es sus infraestructuras de transportes, es decir, carreteras y puentes, por lo que la regulación de transporte por carretera suele ser muy restrictiva. Muchas veces pecamos de no conocer esas regulaciones o cuánto por cargar, qué cantidad de peso puede llevar un contenedor, y nos encontramos que llega el contenedor de Estados Unidos con sobrepeso y no se puede mover. Tienen que ir al puerto porque el precio de transporte incurre en multas y nosotros podemos incurrir también como importadores en sanciones en base a ello. Siempre hablo de lo que es carga dentro del contenedor y carga divisible. Es decir, para cargas ya no divisibles, que dejan otro tipo de equipos y de transporte, pues hay diferentes opciones en cuanto a lo que son permisos sobre pesos y permisos de rutas. Y también hablo de lo que son en términos generales, es decir, en un peso legal que es inclusive o es válido para todos los estados. Supongamos que nuestra mercancía viaje de Georgia a Alabama, pues ahí un cambio de estado, pues quizá pueda haber cierta regulación entre uno y otro, pero estas recomendaciones son válidas para lo que son todos los estados. Perfecto. Y en base a ello, pues tenemos lo que es el 20 pies, que el peso de 20 pies, el peso recomendado es un de 17.300 kilos, con un chasis de 2 ejes. El 20 pie con un chasis de 3 ejes, el peso recomendado es de 19.958 kilos, y un contenedor de 40 pies con un chasis de 3 ejes, el peso recomendado es de 19.958 kilos también. Bueno, y aquí pasaremos a lo que es ya otra recomendación que ha habido mucha incertidumbre que en este año que estamos viviendo, lamentablemente, y nos ha tocado vivir con la tensión que está
incertidumbre o esta pandemia del COVID nos ha llevado a cambiar todos nuestros planes y a vivir un poco en tensión en cuanto a lo que es el modo de vida tanto de negocio como nuestro día a día personal. Así, Marta, también. Exacto. Aquí yo compartir contigo, ¿no? La inquietud de muchas empresas en este momento actual de incertidumbre de qué hacer con la mercancía para no romper stocks, para poder continuar, ya que se ha alcanzado un mercado tan interesante como Estados Unidos, continuar aportando valor al cliente y aportando la mercancía con proximidad, ¿no? Y aquí las figuras seguramente que, manteniéndonos en el import of records, buscar fórmulas de almacenamiento en Estados Unidos que nos permita esa consignación de la mercancía, ya sea en un régimen pues, de almacén normal o incluso en un régimen pues, aduanero, ¿no? Como un bonded warehouse, una situación de almacén que nos permita tener la mercancía a disposición del cliente y solo ultimar esa operación cuando realmente se formaliza la venta, la salida efectiva. Eso no, es factible, es posible, no nos lleva necesariamente a estar establecidos en Estados Unidos, que es uno de los miedos, ¿no? Que existe siempre, sino que vamos a tener a disposición del cliente un almacenaje y poder lanzar esas ventas cuando realmente sale la mercancía de esos almacenes. Yo creo que es interesante que visualicéis también estas oportunidades y más en un momento como el actual, ¿eh? Para poder tener al alcance de los clientes la mercancía a toda su disposición. En este caso, Edgar, como bien decías, hay muchas cuestiones y sobre todo el miedo de que uno no quiere establecerse, no quiere tener una entidad jurídica en otro país y por el hecho de tener ese almacén no vas a necesitar esa entidad jurídica, sino con la figura propiamente del import of records vas a poder hacer esas actuaciones. Es así como indicas, Marta. Y a partir de aquí yo creo que Edgar, DSV tiene experiencia, ¿verdad? Que querías comentar incluso, yo creo que esa imagen habla por sí sola, pero tú mismo y tienes la palabra. Sí, DSV lo podemos ayudar para ingresar al mercado de Estados Unidos, ya sea una pequeña empresa, una empresa mediana, grande, una corporación. Nosotros damos servicio para todo tipo de empresa, ya sea que quieras enviar o exportar una caja pequeña para un testeo de mercado, o un contenedor o un tráfico regular. Nosotros podemos asistir en todo momento y tenemos un servicio también basado a todo tipo de empresas y también de cierta forma que se puede personalizar. En cuanto a Estados Unidos, nuestra estructura y los valores añadidos que tenemos son un total de 1.200 empleados que se encuentran repartidos en todo el territorio nacional, 41 oficinas que cubren todo el territorio de costa a costa, costa oeste, el Midwest y el Gulf. También contamos con almacenes propios, almacenes colaboradores, y estos almacenes se suman lo que es el US Gateway, que son almacenes expedidores de mercancía, ya sea para Latinoamérica o para Asia. Compartimos también con España lo que es una plataforma operativa, una plataforma central y global, donde compartimos todos los documentos y tenemos una visualización en todo momento de la mercancía, del proceso en que se encuentra la mercancía. Y también tenemos un departamento de Custom Compliance y de In-House Broker. In-House Brokers son nuestros compañeros de aduanas que se sientan también en las oficinas. Y el Custom Compliance son lo que es un departamento de aduana dedicado a lo que es el seguimiento de lo que son las normas, cambios normativas, cambios de regulaciones, toda esa complejidad aduanera que estamos viviendo hoy en día, pues ese departamento se encarga de actualizarse sobre las nuevas normas y de transmitir esas normas, esas regulaciones a lo que son los equipos y dar entrenamientos. De forma de que nos mantenemos al tanto de lo que son las características de aduanas y nos mantenemos al día a día con nuestros clientes sobre lo que son estas nuevas regulaciones. Y aparte de ello, también contamos con un servicio de charter, el Blueswing Network. Lamentablemente, con todo el tema de la pandemia, pues todo lo que son los vuelos comerciales han visto restringidos y la capacidad aérea de carga ha disminuido considerablemente. Nosotros desde DSV tenemos lo que es un servicio carguero propio, gestionado por DSV, donde conectamos Europa con Estados Unidos tres veces por semana, lo que son los días miércoles, sábados y domingos. Salimos desde Luxemburgo y llegamos hasta Huntsville, Alabama. En el próximo slide, Marta, por favor, y estaré en lo que son detalles de la
la mercancía, bueno, detalles de lo que son los horarios, los vuelos y lo que es el aeropuerto de salida y llegada. Huntsville es un aeropuerto gestionado propiamente por el SV, hacemos la gestión de ground handling, es decir, la gestión de en tierra, de llevar la mercancía desde el avión hasta lo que es el almacén, así como la desconsolidación. Luego tenemos lo que son ciertos US feeder o road feeder, que son corredores que tenemos para entregar la mercancía en diferentes puntos, en los principales puntos y ciudades del país. Y bueno, aprovecho también para comentarles sobre la situación actual que está viviendo Estados Unidos. En estos últimos meses ha habido un aumento de las importaciones, una escasez de la mano de obra, una escasez de lo que es el chasis, la plataforma, y eso está produciendo ciertos retrasos, o más bien importantes retrasos en algunos de los aeropuertos del país, especialmente los que son los principales. Este aumento de la importación ha llegado de sorpresa, ha llegado de una forma muy brusca y una forma muy rápida, lo que no ha dado tiempo a que los puertos y los aeropuertos se adapten a lo que es este flujo. Y también se ha sumado a que estamos en tiempo de pandemia y de COVID, que hay muchos cierres de almacenes o de personal porque han detectado casos positivos y han llevado estos cierres temporalmente por días, por así decirlo, y todo esto se suma al retraso que está habiendo actualmente. Los retrasos son principalmente en el puerto de Los Ángeles o Long Beach, con un tiempo de espera de descarga de los buques de más de 5 días. Estos retrasos también se suman a lo que es el puerto de Nueva York, Charleston y Savannah, aunque un poco a menor medida. También lo que son las terminales de ferrocarriles en los puntos interiores, como puede ser, por ejemplo, Chicago, que es un punto interior muy importante dentro de Estados Unidos, pues el tiempo de espera de descarga puede ser entre 4 a 5 días. Estos retrasos también llevan a que los transportistas pues ponen más tiempo en lo que son las colas, ponen más tiempo en lo que es retirar mercancía, en lo que es la orden de carga en sí, por lo que la disponibilidad de los camiones es escasa y también el tiempo de espera de lo que es la entrega de mercancía pues se alarga. Los aeropuertos pues también están viendo ciertas congestiones, también los principales, Los Ángeles, Chicago y New York, LAX, ORD y JFK, pues presentan también ciertas congestiones y ciertos retrasos. Como he dicho, esto ha llegado de una manera de repente, también muy inusual, porque se ha juntado todo lo que es la importación de PPE, todo lo que es la importación de material de cara a las Navidades, el Product Friday, que es también mañana, y muchas empresas también están haciendo cara o copio de lo que son sus inventarios de cara al 2021 y está colapsando un poco lo que es la infraestructura logística del país. Desde CEUSE tenemos soluciones, tenemos alternativas, así que si tenéis cualquier duda, por favor no dudéis en contactarnos. Pues yo también para dejarlo lo que son 5 puntos claves de cómo importar y exportar a Estados Unidos. Hay temas que hemos conversado aquí en este webinar. Hay otros también temas interesantes que lo pueden encontrar en ese link. No sé si... Yo creo que hemos dado una visión global, ¿no?, de todos los foques desde ese ámbito a nivel de qué mercado es Estados Unidos, de qué figuras diferenciales podemos encontrarnos, incluso con usos de Incoterms que en otros mercados no nos lo plantearíamos, como es el DDP y la figura del Import of Records, de la posibilidad de tener toda una situación en plan de contingencia, un almacenamiento local, que esa propia figura nos permite, tener muy claro que nuestra mercancía necesita pasar por unos controles, unas formalidades y sobre todo revisarlo. El FDA es súper importante y hay que tenerlo claro, que esa factura comercial que acompañe a la mercancía también tiene que tener unas indicaciones pues un punto diferentes a las de otros mercados y que en el ámbito logístico, sobre todo y en esta situación actual, bueno, pues yo creo que Edgar ha planteado las fórmulas que DSV pues hace cercano, ¿no?, al cliente con esa praxis y con ese equipo. Y yo creo que por mi parte hasta aquí, Edgar, un placer compartir contigo la visión de Estados Unidos y que sobre todo yo animaría a todo el mundo que se acercara, ¿no? A Edgar, yo acabaría así diciendo, no obviar ese mercado, es un mercado muy interesante
y que se pruebe. Yo creo que Estados Unidos se tiene que probar como una oportunidad. Sí. Es un mercado muy grande, como bien se ha mencionado, y que no tengamos miedo. Es decir, una vez el cliente nos plantee en DDP, no tengamos miedo, no pensemos que tenemos que instalarme allí, una oficina física, que estaré de viaje todo el año entre Estados Unidos y España. No, hay opciones que para ingresar a ese mercado que son muy útiles, son usadas al día a día por cientos de empresas en todo el mundo. ¿Es recomendable tener una sede fiscal o una oficina comercial? Sí, es muy recomendable, especialmente de cara al servicio, lo que es postventa, y tener también la misma franja horaria. Pero que a nivel de acceso es muy sencillo, muy práctico, y hay muchas oportunidades que podemos optar y podemos considerar. Desde SUV los podemos acceder, os podemos ayudar a acceder a este mercado. Contamos con una muy buena estructura, contamos con un personal altamente calificado, tenemos oficinas repartidas en lo que es todo el territorio nacional, que da esa cierta cercanía a lo que es el cliente, a lo que es vuestro cliente allí, esa cierta seguridad de que controlamos y conocemos lo que sucede, no solamente en Estados Unidos, sino en cada estado en particular y en cada regulación que hay en cada estado, por así decirlo. Y muchas gracias a ti, Marta, también por participar y apoyarnos. Si hay alguna duda o preguntas, pues estamos a disposición. Y si no, pues un placer y hasta el próximo webinar. Gracias por todo. Muchas gracias.